Perdón. Muy buenos días. Nos encontramos hoy, sábado 25 de junio, 8:50 de la mañana, reunidos el estudiante Jorge Adrián Vargas Torres, de la Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación, el profesor Francisco Javier Dietes, evaluador del proyecto, y quien les habla, Wilfredo Salinas Peñalosa, hoy acompañando el proceso de defensa en la sustentación que hará el estudiante Jorge Adrián de su proyecto titulado Gamificación en el área de educación física para mejorar los hábitos alimenticios y las rutinas de actividad física en los estudiantes de la institución educativa El Naranjal de grado décimo. Entonces, a continuación, el estudiante presentará, después de el protocolo inicial, presentará su propuesta, la defenderá durante 20 minutos, recibirá entonces la realimentación del profesor Francisco Javier y finalmente se deliberará sobre el concepto que se emitirá luego de esta sustentación. Le vamos a pedir entonces a los participantes, a cada uno de los participantes, por favor, que se presente. Le pedimos al estudiante que se presente con sus nombres y apellidos completos, su número de cédula, y lo suscribe en el chat. Muy buenos días para todos, profesor Francisco y profe. Mi nombre es Jorge Adrián Vargas Torres, con cédula 80-23-976, estudiante de la maestría del programa de tecnologías aplicadas a la educación de la UES. Muy bien. Pedimos al profesor evaluador que por favor se presente. Buenos días, estimados compañeros, profesor Wilfredo y estudiante Jorge Adrián. Soy Francisco Dietes, cédula 91489325 y docente evaluador del programa de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Bien, y quien les habla como moderador el día de hoy, Wilfredo Salinas Peñalosa, docente de la Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación, y hoy como moderador, identificado con la cédula de ciudadanía 88-201-757 de la ciudad de Cúcuta. Habiendo surtido este primer momento de presentación, le pedimos entonces al estudiante, cuando se le indique, por favor, iniciar la sustentación, en que le recordamos tiene 20 minutos para hacer su defensa. A partir de este momento, entonces, Jorge Adrián, te invitamos a que inicies tu sustentación. Muchos éxitos en el proceso. Bueno, muy buenos días para todos, nuevamente. Mi nombre es Jorge Adrián Vargas Torres. A continuación voy a hacer el proceso de presentación de mi trabajo de grado, denominado Gamificación en el área de educación física para mejorar los hábitos alimenticios y las rutas de actividad física en los estudiantes de la Institución Educativa Rural Departamental El Naranjal de grado décimo. Como indicaba, pues mi nombre es Jorge Adrián, maestrante del programa de tecnologías aplicadas a la educación, y ese trabajo fue dirigido bajo el profesor Juan Carlos Rincón Acuña. Para dar inicio a esto, se plantea un problema, el cual inicia desde el municipio de Topaipí, vereda Pápatas, en la institución educativa del Naranjal. Esa es una institución del área rural, la cual cuenta con sus 6 grados en bachillerato, y de acuerdo a esto, el grado que se tomó fue el grado décimo. Por un motivo, como venía trabajando en la maestría, entonces para no tener inconvenientes con los estudiantes, de pronto se me fueran, entonces ellos continúan con al siguiente año en su grado escolar, entonces podía aplicar la propuesta sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Ese planteamiento surge a raíz del desconocimiento que tienen los estudiantes de la institución y tanto de la vereda del área rural sobre los buenos hábitos alimenticios. Partiendo de esto, nos damos cuenta que el grado décimo pues cuenta con 18 estudiantes, los cuales fueron el objeto principal de estudios. Para definir este planteamiento del problema se ejecutó un diagnóstico o una prueba donde queríamos conocer, donde se quería revisar qué tanto era el grado de desconocimiento que tenían los estudiantes frente a lo que eran los hábitos alimenticios. Muchas veces el estudiante
de pronto consume o toma su alimentación, pero relativamente no sabe qué tanto beneficio o qué tanto problema tiene al ingerir cierta clase de alimentos. Entonces, a raíz de esto se fijó, se revisaron mediante unas preguntas, conocer si ellos sabían cuáles eran las propiedades de los alimentos, si ellos conocían qué beneficios tenía el desayuno, qué beneficios tenía el almuerzo, qué alimentos le proveían más energía, ¿sí? Y a partir de esto, también, pues, qué efectos tenían en en su diario vivir. Eh, para esto, pues, surge la pregunta problema, que es como el estandarte, es si puede una estrategia basada en gamificación corregir el desconocimiento de los correctos hábitos alimenticios de los estudiantes de grado 10º de Naranjal. Para esto se diseña un árbol de problema el cual tenemos que conocer antes cuáles son las causas para poder generar esta pregunta problema, y a raíz de estas causas cuáles serán los efectos secundarios que se puedan tomar. Eh, si notamos en la parte de abajo, pues básicamente es el desconocimiento de los hábitos alimenticios. Aquí se diferencia entre los alimentos que brindan energía, el desconocimiento de alimentación sana, el desconocimiento de y tener irregularidades en su ingesta, ¿sí? Igualmente, la dificultad o el desconocimiento que tienen ellos de las propiedades que consumen. Muchos de ellos pues toman sus alimentos, pero no saben verdaderamente qué es lo que qué le están aportando a su organismo. A partir de esto, pues nacen estas causas y pues lo que les comentaba anteriormente, se presentan unos efectos. Esos efectos se presentan pues al llevar malas rutinas de alimentación, malos hábitos. Entonces se presentan problemas articulares, psicológicos, metabólicos. Entramos ya a efectos como la depresión, la ansiedad, ¿sí? La baja autoestima. Efectos más adelante como son cardiovasculares, respiratorios, y por ende pues al llevar una mala alimentación no balanceada y no adecuada, pues empezamos a tener de pronto riesgos los estudiantes de obesidad. Para esa se justifican en tres grandes pilares como son, primero, pues conocer los hábitos alimenticios de los estudiantes del grado 10º de la institución, bajo unas causas que son todo el desconocimiento de los hábitos que ya vimos en el árbol de problemas, y para surgir o para darle solución o para buscar una mejor conocimiento, pues se diseña una propuesta basada en gamificación para los estudiantes, y de esa forma pues generar interés en el proceso de aprendizaje de los mismos. Entramos ya a ver como el objetivo principal de la investigación. Entonces, el objetivo principal es diseñar una propuesta pedagógica basada en gamificación con el fin de mejorar los hábitos alimenticios y las rutinas de actividad física en los estudiantes de la institución educativa rural departamental en Naranjal, del grado 10º. Bajo eso, pues nacen los 4 grandes objetivos específicos que los clasifiqué como es en identificar, diseñar, implementar y la medición. En identificar, pues es identificar el conocimiento de los estudiantes que tienen sobre los hábitos alimenticios de la institución. En el segundo ítem es diseñar la propuesta pedagógica. El tercero ya es venir esa propuesta diseñada, venir a implementarla y desarrollarla. Y finalmente, pues realizar una medición de acuerdo a una evaluación cuantitativa para asimismo conocer el grado de conocimiento que tienen los estudiantes de la institución. Como parte de la investigación, que es muy parte de revisar estados del arte o de hacer una investigación exhaustiva, de acuerdo a cuáles son esos trabajos que se han realizado y cuáles de esos nos pueden aportar información o propuestas para nosotros poder aplicarlas y poder desarrollarlas y tener como referencia en la propuesta que estoy desarrollando. Bajo esto, tenemos 6 estados del arte, 6 investigaciones que se realizaron. Tenemos la primera que se realiza en Costa Rica, donde se hace un análisis de los hábitos alimenticios con estudiantes. Esto para ver
tener el conocimiento de los hábitos alimenticios y nutrición importante a resaltar qué tan importante es en la educación básica, en el ciclo de educación, tener y conocer los hábitos que ellos tienen. Ya a nivel local o a nivel nacional, pues tenemos un diseño de una unidad didáctica para construir el desarrollo de estilos de vida saludable a partir de la enseñanza y aprendizaje del tema de metabolismo en estudiantes de grado 11 en el Colegio Manuela Beltrán y la localidad de Teusaquillo. Todas estas propuestas o estos estados del arte que se investigan nos van arrojando y nos van dando información y nos van guiando, nos van abriendo como un camino para que de esta forma se puedan tomar referencias y se puedan aplicar en el trabajo que yo tengo, en el trabajo que yo estoy aplicando. También tenemos que en el 2018 se realizó una propuesta de los hábitos de vida saludable en educación física y tenemos aquí otros tres, que es el estado nutricional de los hábitos alimenticios en los niños del Colegio Público de Valledupar, hábitos alimenticios en los niños escolares en la institución educativa privada del norte de Bogotá. Y por último, pues tenemos en el 2017, que era fortalecer los hábitos sanos a través de una estrategia de educación ambiental en niños de cuarto y quinto de básica primaria. Todos estos estados del arte, toda esta información que se recolectó, la dimos de forma que nos aportó mucho en el desarrollo, ya que mi investigación iba dirigida tanto a estudiantes, también del área rural y de un colegio para poderlo focalizar. En el marco teórico tenemos 5 grandes ítems de los cuales nos basamos para poder desarrollar estas teorías. Los primeros pues son los agentes importantes que intervienen en la opción de los hábitos alimenticios. Entonces era conocer básicamente cuáles son estas partes importantes o cuáles son cada uno de los agentes que intervienen en tener unos buenos hábitos alimenticios de los estudiantes. ¿Cómo era esta forma? ¿Cómo se pueden adoptar? ¿Cómo se pueden llevar? Y cómo es la forma de que el estudiante pueda conocer y entender. Pues básicamente nos basamos también en el Ministerio de Salud, conociendo su salud pública, darle una clasificación y las propiedades de los alimentos para que los estudiantes conocieran y aprendieran verdaderamente cómo se clasifican los alimentos, cuáles son las propiedades, y todo esto pues se ve clasificado en la pirámide de los alimentos, de cómo vienen, cómo es una dieta balanceada, cómo el estudiante puede, allá al final vamos a ver cómo el estudiante debería armar su plato para saber qué tan importante era su dieta saludable. Y otro ítem que teníamos era conocer el IMC. El IMC es el índice de masa corporal, que esto básicamente se basa en tener los resultados de acuerdo al estudiante o a la persona, bajo unas medidas en lo que es su peso y su estatura, y de acuerdo a esto, el resultado que nos arroja, existe una tabla de la cual se puede conocer en qué grado, si ya es obesidad o es su estado normal o es nutrición se encuentra. Como la propuesta parte de la gamificación, de cómo la gamificación nos puede colaborar. Entonces, en la parte teórica, la gamificación pues tiene sus categorías, donde hay una interna, externa, los cambios de comportamiento que se pueden presentar de acuerdo a la implementación. Estos tienen unos elementos que son las dinámicas, las mecánicas y los componentes. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a cada uno de estos ítems, como son las dinámicas, las mecánicas que se utilizan y los componentes utilizados para desarrollarlas, podemos implementarla y desarrollarla. Ingresamos al diseño metodológico de la investigación y entramos a una parte importante como es la hipótesis. Entonces, a partir de aquí, podemos ver y postulamos esta hipótesis para conocer que si mediante la implementación de una propuesta pedagógica basada en gamificación, es posible mejorar el conocimiento de los correctos hábitos alimenticios de los estudiantes de grado 10º de la institución educativa de Naranjal. Entonces, esta hipótesis parte de conocer para dar al final y saber si la investigación que estamos haciendo, si los datos y todo lo que nosotros ejecutamos durante esta investigación son viables y si dan o no se dan.
Para realizar todo este trabajo, pues se dividió en 4 fases, ¿sí? Donde hay una fase 1 que es el diagnóstico. Entonces se hace un diagnóstico a los estudiantes, conocer el grado que tienen de desconocimiento, saber qué tienen ellos, qué conocen ellos, qué diferencian ellos. Entramos a la fase 2, que es donde empezamos a diseñar la propuesta para, para poderla implementar y que de esta forma esta propuesta que se basa en gamificación mejore el conocimiento de los estudiantes frente a los hábitos alimenticios. Entramos en la fase 3, que ya después de haberla diseñado, pues venimos a implementarla y a desarrollarla, a cómo la trabajamos y cómo la vamos a implementar en los estudiantes de grado décimo. Y por último, pues entramos a la fase final, que es donde diseñamos una propuesta de evaluación y evaluamos esa propuesta aplicada y esa propuesta de cómo se desarrolla. Ya entramos aquí en la parte, entonces, cómo fue el proceso o el mapa de cómo se desarrollaba esta propuesta. Entonces, esta propuesta la tengo aquí dividida en 3 imágenes, que es donde da inicio. Esta propuesta cuenta con 8 niveles, de los cuales cada nivel tenía un nombre o un componente de acuerdo a los temas que se iban a ver y que se iban a desarrollar. De acuerdo a esto, pues se implementaba a medida de insignias. Cada insignia, el estudiante la iba adquiriendo si superaba el nivel de acuerdo a las actividades complementarias que se tenían. Si revisamos aquí, pues entonces hacia el lado, bueno, al lado izquierdo aparecen las actividades que se hacían y al lado derecho, pues vemos las actividades de refuerzo si no cumplía satisfactoriamente. Entonces, a medida de que requisito para pasar al siguiente nivel, pues debía completarlo y adicional a eso se le entregaba su insignia. Las herramientas utilizadas en esta implementación pues fueron herramientas virtuales como fueron video quiz, la plataforma de YouTube y la plataforma del Modo. Entonces, en esta plataforma que desarrollamos, creamos la clase, se creó el entorno virtual, en esta se creó todo el programa donde íbamos a subir toda la información recolectada con el grupo y se definían las insignias que debía tener el estudiante para pasar y en este se cargaban los estudiantes, se cargaba la clase y podíamos llevar un control de las actividades y le íbamos asignando si el estudiante tenía perdón, había pasado el nivel y se le asignaba la insignia correspondiente. Y así sucesivamente hasta finalizar la propuesta. Y al final, pues se presentaba en medio de Google Form una evaluación donde el estudiante debía responder varias preguntas de acuerdo a los conocimientos adquiridos frente a toda la propuesta desarrollada. Y por último, pues una actividad práctica donde el estudiante se le entregaba o debía hacer como especie su menú, tanto para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Ya luego de haber hecho la propuesta, de haber ejecutado la propuesta, entonces iniciamos con el análisis de los datos. Entonces, tenemos aquí las etapas que se realizaron o que se ejecutaron para todo el análisis de los datos. Entonces, básicamente esta investigación se presenta de forma cuantitativa el hecho de que podamos recolectar toda la información, poderla implementar y poder tener los datos. Adrián, te quedan 4 minutos. Correcto, sí, señor. Y esta se ejecutó entre el 7 al 28 de febrero y de acuerdo a esto, pues se llevó, como lo podemos ver acá, entonces podemos ver la recolección de información y todos los pasos o etapas que trabajamos. Entonces, ya para los resultados como tal, entonces, las 2 tablas
para ver los resultados. Entonces vemos que en el grupo experimental, en el grupo donde se ejecutó la propuesta, creamos dos grupos, cada uno de 9 estudiantes, el grupo experimental y el grupo de control, para ver cuál era, cómo iba a ser la incidencia tanto en la propuesta como en la educación tradicional o instruccional. Entonces vemos que los puntos o que los datos obtenidos pues en la propuesta fueron bastante altos debido a que hubo más aceptación y los estudiantes tomaron como mejor su conocimiento, desarrollaron mejor en las actividades y adquirieron mejor conocimiento. Frente a la propuesta de educación tradicional instruccional, donde simplemente se les entregaba una guía, se les explicaba básicamente la clase como normal que muchas veces se realiza, y pues el estudiante simplemente con la guía desarrollaba y hacía sus trabajos. Entonces podemos ver acá en el diagrama pues igual, de acuerdo a cómo eran los puntajes. Entonces vemos que eh, en el grupo experimental, entonces tenemos que los puntajes fueron bastante altos. El mínimo fue pues de 14, de 74 puntos y el mayor fue de 79, a comparación del grupo de control que tenemos de 36 y el mayor fue de 47 puntos. En la distribución de frecuencias, pues vemos que entre los puntajes hay un 84% en el grupo experimental, que tiene mejor aceptación frente al número de estudiantes que tenemos o al grupo de estudiantes que teníamos en el grupo de control. Entonces, este porcentaje es más alto entre la media, que es 5, de 5 a 8 de puntaje. En los polígonos, pues vemos en esta parte cómo en el grupo experimental iniciamos desde 0 estudiantes con un 2.5, pero esta empezó elevando a medida de que nos íbamos trabajando hasta completar casi el 9.5, a diferencia del polígono de frecuencia del grupo de control, que inició con 33%, pero con 2.5, y esta subió, pero en su forma también pues empezó a decaer de acuerdo a que los datos que se obtuvieron del grupo de control pues no fueron los mayores, los que se esperaban, sino que se vio y se notó la evidencia de la propuesta pedagógica que se aplicó. Entonces, al final, realizamos una evaluación final, donde pues estaba una escala valorativa que se programa, y vemos que tanto en el grupo experimental, las notas fueron bastante altas, la menor fue 4.3. En cambio, a diferencia del grupo de control, pues tuvimos notas que no superaron el 3.5. ¿Sí? Entonces, finalmente viendo esto, pues nos damos cuenta que la aplicación de la propuesta sí fue relativamente eficiente a los estudiantes, y que esta propuesta sí se mejoró, sí se pudo aplicar de la mejor forma. Ya dando por finalizado, pues entonces vemos las conclusiones, que los objetivos que se pautaron al comienzo. Algo muy importante fue que se valió la hipótesis de la investigación, concluyendo que a partir de la aplicación de la propuesta pedagógica basada en calificación de los estudiantes de la institución de Naranjal, y tanto en los dos grupos, como experimental como el control, pues sostuvo un buen desempeño. Y cabe resaltar que en el grupo experimental, pues el resultado fue desempeño excelente, debido a que se mejoró y se obtuvo los mejores resultados, y se notó que se mejoró el conocimiento de los estudiantes frente a los hábitos alimenticios que se tienen. Ya teníamos pues las limitaciones al comienzo, pues obviamente el desinterés de los estudiantes por ser un programa nuevo, porque ellos pues son a veces muy apáticos. El tiempo de la ejecución pues que fue muy corto, debido a todo el tema de la pandemia, pues entonces se los corrió y pues tocó adelantarlo. Y pues algo, pues como es una zona rural, la conectividad como tal. El impacto, pues las estrategias que se proceden en los modelos nuevos educativos. Entonces la idea es que estas estrategias se impulsen, se mejoren, se logren llevar no solamente en una área, sino pues sean transversalizadas con las demás áreas en la institución, para mejorar e impulsar que el estudiante se motive más al aprendizaje, se motive más al estudio, logre mejorar su aprendizaje de una forma asertiva. Ya recomendaciones para trabajos futuros es focalizar a los estudiantes, pues que esta focalización sea en las veredas, definir de pronto tu contexto, y que ese conocimiento se lleve
para lograr atención del aprendizaje en otras áreas de conocimiento. Muchas gracias, profes. Bueno, muy bien. Jorge Adrián, entonces vamos a inmediatamente a darle paso al profesor Francisco Javier para que él te interpele con las preguntas que considere convenientes para hacer la realimentación final de tu defensa. Adelante, Ok, maestro. profe. Listo. Activa el No, micrófono, profe, que no lo escuchamos. creo que no se escucha. ¿Soy yo? ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Muy buenos días, Adrián. Primero felicitarlo por la presentación del proyecto. Es un proyecto muy bien estructurado. Nos íbamos extendiendo un poquito de los 20 minutos, pero muy bien. Quedó muy bien explicado. Bueno, tengo básicamente como dos preguntas. Primero, en el planteamiento del problema, ¿por qué surge la necesidad de tener el proyecto? O sea, justificarlo. ¿Por qué la nutrición es importante? ¿Hay algún deber, alguna competencia específica en cultura física o tú lo asociaste con biología para poder implementar la investigación? Y segundo, ¿qué encontraste con el modo? Yo vi que hiciste una rúbrica muy buenas, teniendo en cuenta las estrellas. A los muchachos les gusta mucho ponerse esos retos, eso es realmente Te escucho la entrecortado. parte positiva de la gamificación, pero porque Profe, espérese, permíteme un ¿viste otra segundito, maestro. plataforma? Profe, hágame un Es que favor. Es que se le escucha entrecortado. ¿Podría, por favor, la segunda pregunta no entendí muy la bien. segunda pregunta? Ok, ahora sí. Voy a tener el video a ver si me escucha mejor, ¿sí? Sí, 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 ya sí. me escucho. Listo, perfecto. Adrián, hiciste una rúbrica muy interesante con el modo, la calificación con las estrellas. Ahora escucho una... Hola, hola. Sí, señor. Sí se escucha, Ya, maestro. ya lo escucho. Vale, entonces, bueno, la rúbrica es muy interesante, la forma de la gamificación, siempre los retos atraen la atención de los estudiantes, pero ¿por qué en modo? Escogiste también esta plataforma, ya realizando la presentación, ¿falta algo? ¿Qué viste de modo? ¿Cuál es la cualidad para poder escogerlo como herramienta, digámoslo así, de la parte del MS? Porque sí, fue realmente donde subiste todas las actividades y realizaste. ¿Por qué en modo? Ok. Bueno, entonces dando la respuesta para la primera pregunta donde el profe me dice eh, por qué en el área de educación física y por qué este tema. En la institución llevo aproximadamente 8 años, ¿sí? Es un área rural y de pronto el desconocimiento y toda esta parte en el área rural es más alto. De pronto no porque no conozcan, sino porque no le ponen como el mismo interés a conocer esta parte de la alimentación, ¿sí? Pues si todos, yo creo que la mayoría, o no sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de ir a un sector rural donde a usted su alimentación, uno es feliz ir a comer, pero pues obviamente es en grandes cantidades, ellos no se regulan, un niño, ¿sí? Y lo traje a cotación al área mía de educación física, ¿por qué? Porque muchas veces se realizaban las actividades físicas, se realizaba la clase tipo 7, 8 de la mañana, empezaba yo mis clases, y el estudiante me decía, profe, estoy cansado, me duele la cabeza, profe, es que yo no puedo, ¿sí? O sea, habían días que tenían más rendimiento que otros, entonces yo hablaba con ellos y les decía, bueno, ¿usted desayunó? ¿O usted no ha desayunado? ¿Usted qué comió? Entonces a veces ellos me decían, no, profe, yo desayuné, fue un jugo y un paquete de papas, o me compré fue un paquete de Chitos, o no, profe, es que yo salgo a las 4 de la mañana y la verdad, pues, entiéndame, profe, yo a las 4 de la mañana uno se levanta casi dormido, no tengo la opción de desayunar, entonces yo llego. Entonces, a raíz de eso, empecé yo, antes de hacer la propuesta, empecé yo con ellos a hacerles conscientes en las áreas, en la clase. Entonces, yo les decía, si ustedes no desayunan, no traen que comer, pues obviamente en las clases de educación física no van a rendir de la misma forma que ustedes van a comer o van a alimentar. Entonces, empezó a surgir a raíz de eso, ese desconocimiento que tenían. Cuando ejecuté la prueba de diagnóstico, ellos sabían que existía la palabra carbohidratos, sabían que existía la palabra proteína, sabían que existían las grasas,
pero tenían muchos conceptos cerrados, entonces ellos, digamos, como confundían que la carne en qué parte estaba, el pollo, ¿sí? Entonces confundían en qué clasificación estaba. Entonces yo les decía, a partir de ahí, a partir de ese desconocimiento, es que nosotros de pronto no hacemos las cosas bien, simplemente es por desconocer. Entonces, este trabajo parte de eso. Lo importante es empezar a generar conciencia antes de hacer un cambio total en la alimentación, porque es muy difícil llegar yo allá a la vereda y decirle, no, ya a partir de mañana ustedes ya no pueden desayunar calentado con yuca, con tal cosa, sino empezar a crear conciencia en ellos y en las personas para que empiecen a ver qué tan importante es tener una buena alimentación con las cosas que tienen a su mano. No necesariamente es que de aquí en adelante cada estudiante tenga que crearse o tenerse un cereal y una fruta, no, pero pues sí, con los materiales con los alimentos que se den en la vereda, poder lograr llevarlos y mejorar esto. Entonces, luego de que se ejecutó, se empezó a trabajar, un estudiante pues es muy perceptivo, anda muy pendiente de lo que hasta lo que uno hace. Y pues había muchos casos donde el mismo estudiante decía, no, profe, mire, es que a veces uno veía, va a poner un ejemplo muy chistoso, fue que me pasó que yo estaba comiendo una empanada y él me dijo, profe, eso no, eso como que está comiendo empanada, no me está diciendo, profe, que hay que comer bien. Le dije, sí, está bien. Entonces ahí donde uno nota que verdaderamente este conocimiento sí se mejoró. Y frente a la plataforma de modo, pues me pareció muy creativa por el tema de las insignias. Yo quería asignarle a los estudiantes una parte donde él tuviera como que hubiera un proceso donde él iba ganando y el estudiante a esta edad siempre es competitivo, quiere ganar, quiere ser el mejor, quiere ser mejor que el compañero, ¿sí? Siempre pues hay la unión de que si es en grupo, pues todos ganan, pero si soy yo solo, pues yo quiero ser el mejor y siempre estar por encima de los demás en referencia de ser el mejor, ¿no? Entonces, esa plataforma me pareció muy buena, yo empecé a revisar y entonces me gustó mucho el tema de las insignias, de que yo podía colocar, subir la información, ¿sí? Pues yo había trabajado con Classroom, alguna vez había hecho un trabajo en Edmodo, entonces me acordé y empecé a trabajar y a revisar. Antes de ejecutar la propuesta, pues estuve revisando, mirando cómo se hacían las insignias, cómo se crea. Y eso fue muy importante. El día que yo les presenté ya después de que hicimos la propuesta, que ya estábamos como más tranquilos, entonces yo les proyecté la plataforma y les miraba, mire, entonces aparecía, mire, aquí ese estudiante ya tiene estas insignias, tiene esto, entonces ellos decían, ah, sí, mire, tan bacano, profe, mire, yo tengo todas las insignias, entonces el otro se fijaban más en el puntaje, ah, no, pero mire, usted también sí ganó lo mismo, pero yo tengo más puntaje que usted, entonces yo la pasé, entonces yo les decía, sí, obviamente el que supera el nivel normal, pues lleva sus puntajes normal, si yo tuve que devolverme, pues ya no voy a hacer igual porque tuve que hacer un refuerzo. Continúo, logro pasar, mejoré mi conocimiento, pero a raíz de eso, pues ya no tengo mi mismo puntaje. Entonces, fue muy llamativo este tema de las insignias, de todo esto, y el implementar nuevas estrategias en un área rural es muy bueno porque los niños no, aunque uno crea que el niño había conectado a su celular todo el tiempo, chateando, bueno, jugando, todas estas cosas como innovadoras lo atraen a que el niño aprenda y desarrolle su conocimiento. Entonces, ha sido de pronto una de las partes que me ha gustado, aparte pues he implementado muchos de los trabajos que he realizado en esta época de estudio y ha sido innovación para ellos, el hecho de crear un GIF, el hecho de hacer un video, el hecho de hacer todo eso, mejora el conocimiento que poner a usted a dictarles, a entrar y decirle, bueno, escriban qué son los carbohidratos, qué son tal cosa, escriban. Y explica uno y pues mientras uno hace una explicación, hay mucha distorsión el niño está mirando para el lado, el otro está mirando. Entonces, en cambio, esto atrae llama a uno a los estudiantes, atrae la atención y pues obviamente cuando eso es como nosotros, si nosotros nos tienen presentes, nos atraen la atención, pues de nuestro conocimiento, todo lo que nos estén brindando lo vamos a conocer y aprender. Vale, profe, muchas gracias. Entonces, sí, me quedó claro, el Moodle tiene muchas herramientas. Me imagino que el trabajo lo hicieron en el colegio, ¿es cierto? O también tienen la versión en el celular para algunos chicos. Sí, no, lo hicimos en el colegio, dos Ok, chicos que tenían como mejor el el celularcito, móvil. pues lo logramos montar, pero generalmente lo trabajamos en el colegio, pues a veces nos fallaba el tema de la Internet. conectividad
pero lo trabajamos en el colegio, sí, señor. Sí, vale, no, muy bien. Y veo que la gamificación es también una herramienta muy buena para todo lo que es el aprendizaje experiencial y la parte de trabajo colaborativo, porque entre los chicos también se superan esas dificultades y entre todos van a ir con la competencia sana, como mencionas. Vale, mi profe, felicitaciones nuevamente. No hay más preguntas. Muchas gracias. Ok, Vale, profe. entonces, Jorge Adrián, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a Sí, poner señor. en sala de espera. Te Correcto. vas a mantener conectado ahí. Tan pronto terminemos la deliberación con el profesor Francisco, te reconectamos para que él te comparta su concepto final sobre tu defensa del proyecto. Entonces, vamos a sala de espera inmediatamente. Listo, profe. Ya te reconectamos. Vale, profe. Bueno, profesor, entonces cuénteme, ¿usted cómo? Bueno, el proceso lo vi muy estructurado desde la parte cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Utilizó ahí el grupo de control, pensé que iba a hacer una prueba de student, pero bueno, pudo con lo que tenía en los recursos comparar los resultados, ¿sí? Mirar aunque el tema era como muy difícil, explicaba ahí en las conclusiones, bueno, donde hay un nutricionista, un asesor o algo, pues ya me aclaró que fue de iniciativa del mismo, de lo que pasaba en el contexto donde él se mueve. Entonces es muy significativo también los resultados. Me pareció también muy interesante la propuesta y sobre todo pues con los recursos, decía, con los recursos que él tiene que eran muy limitados allá en la vereda donde trabajaba. Entonces Sí, para mí el proyecto vale, es no, muy bueno. Dime, profe. ok, no, yo pues, lo único que sí de pronto sí le vi que hubiera sido mucho más, digamos, mejorable en términos de la sustentación era que manejara un poquito más la iconicidad y mucho Sí, menos texto, estaba muy cargado de texto. sí, y había unos errores también ahí, Sí, sí, sí. por Entonces escapar. sí, ya eso sí es una reflexión que considero que sería importante para él. Y pues bueno, también entender que el profesor desarrolló el proyecto en un escenario bastante complejo en el que las limitaciones fueron, digamos, como la constante, ¿no? Entonces ahí es donde, Sí, porque vale, de todas maneras hay otros detalles también sobre las reflexiones sobre el nivel de la alimentación, que eso en estas zonas muchas veces todo eso se ciñe única exclusivamente al tema productivo, no es lo que se da en los territorios, es lo que se tiene. Entonces, cómo también saber valorar esa lección que le da el proyecto para replantear incluso las lógicas de alimentación y saber realmente cómo aprovechar los niveles nutricionales de los productos que se dan en esos sectores, ¿no? Y cómo orientar el consumo también, que eso sería una reflexión importante ahí. claro, sí, es una actividad que de pronto nosotros no pensamos desde el área de cultura física, recreación, que no es solamente ejercicio, pero también está todo lo del cuerpo, todo lo que tiene que ver Sí, claro. con el cuidado, ahí está la alimentación. Lo fisiológico, que es importante, Exacto. fisiológico y biológico. Ajá. Bueno, profesor, entonces vamos a conectar al estudiante para que se finalice entonces el proceso. Sí, yo lo voy a comentar ahí las correcciones que ya me las subió y también lo del que el similitud, que lo revise entonces. Bueno, Adrián, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Ahora sí ya. Ahora sí. Bueno, vas a Listo. escuchar El entonces micrófono, profe. exacto, el concepto del profesor Francisco con las recomendaciones finales para poder concluir la jornada. Correcto. Escuchamos, maestro. Escuchamos, profesor Francisco. ¿Me escucha, profe? Sí, señor. ¿Sí me escuchan bien? Se corta un poquito, pero Vale, vamos bueno, a Adrián, intentarlo. Sí, el okay. concepto de la tesis es... Ahora sí. Ya, ahora sí. El concepto para la investigación que realizaste es APA. Felicitaciones nuevamente. No ¿Me le escucho, escuchas? profe. No, profe, qué pena. Yo lo escribí. Yo- ¿Ahora me escucha mejor? Sí, profe, sí, ya mejor. Ahora me escucha mejor, sí. Sí, Ahora, sí, profe.
Listo. Vale, el concepto entonces para la tesis es aprobada. ¿Ok? Felicitaciones nuevamente por el Muchas gracias, profe. abordada y los resultados obtenidos. Estaba hablando precisamente del profesor Wilfredo, es otra forma también de cuidar nuestro cuerpo desde la parte de educación, del área de cultura física. La parte fisiológica es muy importante para los chicos y con este proyecto es donde vamos a cambiar el chip, ¿no? Para que ellos vayan pensando un poquito más allá de lo que tienen en su contexto, cómo ir mejorando. Te recuerdo entonces para ya finalmente generar el acta, tener en cuenta las correcciones que te hice, el documento, si ya la cargaste. Ya las cargué, No, profe, cargaste. y ya te las envié al correo también, profe. Listo. Qué día. Sí, yo vi una copia. Y revisar también, yo te envié en la plataforma está el de similitud, el informe de similitud del proyecto, entonces para que lo mires, creo que tenías un puntaje bajito, ¿cierto? ¿De 9 al 20? Sí, señor, bajito. Ah, listo. Sí, listo, porque ese hay que entregarlo también para la documentación de grado. ¿Listo, mi profe? Listo, Entonces, correcto. ahora Listo, profe. con el profesor Wilfredo te vamos a dar unas instrucciones para que sigas entonces con el proyecto, con ya la parte del proyecto como tal, la parte de graduación, todos los documentos que necesitas. Y desde la CBUs, invitarte a seguir con estas ideas, a seguir trabajando fuertemente por estos chicos y seguir poniendo en práctica, como te decía, todo lo que hemos aprendido de las TIC y el manejo de las TIC en el aula. Listo, profe. A ustedes muchísimas gracias por la oportunidad y pues, la verdad, es un trabajo excelente y pues, el trabajo y lo importante es cambiar lo que dice el profe Chiva a los estudiantes. Muchas gracias, profe. Vale, muy bien. ¿Me escuchas, Jorge Adrián? Gracias, maestro Francisco. ¿Me escuchas, Jorge? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, una observación final antes de pasar a las recomendaciones es también reconociendo del testimonio que comentas acá, la importancia de la nutrición como un factor también social, ¿no? Porque la nutrición no depende solamente de un estado corporal, sino también de una situación cultural. En el sector en el que estás, que tú dices que es rural, ahí el rescate de la iniciativa, o mejor, la potencia que tiene esa propuesta es que sea un punto de inflexión para enseñar a los niños. Uno, al tema de la alimentación, que es un factor fundamental para el crecimiento y para el desarrollo personal, ¿sí? No está desligado el uno del otro. Y la otra dimensión que también se debe recoger también como reflexión es el tema del consumo, ¿sí? El consumo, las cantidades, el cómo, y eso obliga también al sector productivo a repensar también cómo potenciar el valor nutricional de los productos que se dan en el entorno próximo, y es decir, en el sector o en la región, ¿sí? Entendemos que nosotros tenemos, en la mayoría de los casos tenemos es un consumo de supervivencia, es decir, la carga calórica que se tiene dentro de los alimentos no se ha revisado mucho. Justo hasta hace muy poco se creó la famosa ley que pues está todavía en discusión, infortunadamente, que es el tema de la comida chatarra. Y esos son puntos de inflexión que se tienen que tomar, ¿no? Del cómo, por ejemplo, aprovecharlo las mejores opciones para que los productos locales tengan ese protagonismo en la dieta de los niños, sobre todo. Ese es un momento de reflexión. Bueno, pasado esto entonces y dado el concepto de aprobación del profesor Francisco Javier, Jorge Adrián, lo que viene a continuación, no sé si quieres... Sí, ¿Te escuchas? Sí. Sí, profe, sí, me estoy escuchando. Se escucha una voz al fondo. Lo que sí te recomiendo es, Jorge Adrián, que por favor, bueno, ya tienes las indicaciones que se te dieron para el tema del procedimiento de titulación, es decir, los documentos que debes cargar a la plataforma BCP, como ya se te ha informado. Surtir todos esos compromisos en temas de la documentación que te pide la coordinación de investigaciones y la coordinación de programa para que finalices ese proceso de ese trámite de titulación. Se te indicará entonces, y si tienes alguna duda, te recomiendo de todas maneras comunicarte con la coordinación de programa. Ellos también puedes terminar de
generarte algunas indicaciones que te hagan falta. Recibiremos, después de que el profesor Francisco emita el acta de sustentación, recibiremos la notificación, nosotros te la cargaremos con nuestra firma digitalizada para que puedas formalizar la titulación. Y invitarte, te recordamos que para este año están los eventos del Encuentro Nacional de Investigación de la UDES, y está el evento Te Educa, en el que puedes postular tu experiencia para que compartas con la comunidad académica, entre estos estudiantes y docentes del programa, tu proceso y tu experiencia de investigación que acabas de culminar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, un saludo para Jorge Adrián, ya en este momento magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Felicitarte por tu nuevo logro, agradecerle al profesor Francisco por estar acompañándonos el día de hoy como evaluador, y después de surtidos estos procesos, se da por culminada la sustentación del estudiante, con lo que se cierra la jornada del día de hoy. Agradecerles mucho a ustedes por su participación. Voy a finalizar la grabación.